¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto que nuevamente puedan acompañarnos en una emisión más de su programa de Con los Refugiados. Como les comentábamos en la emisión anterior, este día vamos a presentarles un programa especial nuevamente. Esta es la segunda entrega de el programa Con los Refugiados en el marco del Día Mundial de las Personas Refugiadas. En este programa, como ustedes saben, le hemos titulado Diálogos de la Huida. Y es que hemos dedicado estos espacios, tanto el de la emisión pasada como esta, para conocer un poco las historias, los testimonios que hay detrás de algunas cifras o detrás de las historias que vemos pasar en las noticias. Escuchamos muchísimo hablar de personas refugiadas, escuchamos mucho hablar de personas migrantes, vemos pasar datos, vemos pasar estadísticas, escuchamos tal vez de informes, pero casi nunca, o muy poco más bien, escuchamos y le ponemos rostros a estas historias, le ponemos más sensibilidad a estos testimonios. ¿Por qué la gente está saliendo de su país de origen? ¿Por qué la gente está huyendo y viéndose forzada a salir de sus países? ¿Cómo viven este proceso hasta llegar hasta México? ¿Cómo es el trato que reciben? ¿Cuáles son las situaciones complicadas por las que atraviesan? Hoy vamos a hablar nuevamente con algunos panelistas, invitadas e invitados que han aceptado participar y contar precisamente su historia. Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas a Diálogos de la Huida, segunda entrega del programa especial de Con los Refugiados. Quiero iniciar comentándoles que este programa y el de la emisión pasada se hizo en coordinación con la organización Sin Fronteras y también con programa Casa Refugiados o PCR. Ellos son socios de la ACNUR, al igual que muchísimas otras organizaciones, para implementar iniciativas en la búsqueda de protección e integración de las personas refugiadas. Así que también a ellos muchísimo agradecimiento. Y bueno, vamos a comenzar entonces presentándoles quienes nos acompañan. Tenemos con nosotros y con nosotras a Giovanni y su hermano Marcelo. Ellos son refugiados hondureños que viven acá en México. Muchísimas gracias, Giovanni y Marcelo, por estar acá compartiendo con nosotros. También tenemos a Gabriela. Ella es refugiada salvadoreña en México. Gracias, Gabriela, por acompañarnos. Tenemos de Venezuela a Alejandra Figuera y a Zulexi Rivero. Ambas son refugiadas venezolanas que también están residiendo ahora en México. Bueno, vamos a iniciar este primer bloque conversando con Giovanni, con Marcelo y con Gabriela. Lo vamos a hacer así para poder ahondar un poquito en sus testimonios, a diferencia de la dinámica de la emisión anterior, que también quedó muy buena, ¿no? Muy enriquecedora. Hemos decidido darle un poquito de este giro para poder tener un poquito más de tiempo con cada uno. Tengo algunas preguntas acá que me gustaría iniciar. No sé si con Gabriela o con Giovanni o con Marcelo, con quien ustedes sientan que podemos abrir este primer bloque. La pregunta que todo mundo se hace al conocer o al escuchar sobre las personas refugiadas. ¿Por qué salieron de su país? Giovanni y Marcelo de Honduras, Gabriela de El Salvador. ¿Quién quiere iniciar? A lo mejor, adelante, Gabriela. Yo sé que es una pregunta sumamente general, amplia, ¿no? Te cedo la palabra. Bueno, pues mucho gusto. Para mí es un placer estar aquí presente. Gracias. Y pues, básicamente, pues deriva todo de un femicidio. Pasa de que a una tía la asesinan y pues quedaron persecuciones después de eso. Hasta el momento todavía existen, ¿verdad? Entonces fue una de las razones más grandes por la que mi madre y mi tía se vieron involuntariamente huir del país y así buscar un refugio en otro lado. Entonces, derivado a eso, ellas vinieron primero aquí y vivieron un año sin nosotras, o sea, mi hermana y yo. Y después de un año también vinieron los problemas hacia nosotras y tuvimos que vernos en la necesidad también de huir del país. Entonces, esto sucedió exactamente hace 11 años y pues realmente pues cambió nuestra vida rotundamente porque pues no era algo que se tenía planeado, no era algo que como niñas queríamos. Y pues sí, eso fue por cuestión de un asesinato que nos vimos en la necesidad de tener que huir de nuestro país. ¿Eso hace cuánto fue, Gabriela?
El asesinato fue hace como 15 años y lo de huir de nuestro país fue hace 11 porque pues todavía hubo un tiempo que nos quedamos ahí, pero ya eran muchas las amenazas y los problemas y se veía venir mal, entonces nos tuvimos que ver en la necesidad. Muy bien. Bueno, muchas gracias por empezar digamos, a contarnos esta historia. Quisiera hacer un pequeño paréntesis antes de continuar con Gabriela y pasar con Giovanni y con Marcelo. En emisiones anteriores del programa hemos analizado en profundidad incluso cuáles son los motivos de salida por las que las personas del norte de Centroamérica, sobre todo, huyen, ¿no? De Honduras, de Guatemala, de El Salvador. La violencia y la inseguridad son motivos principales que se ven reflejados en estas estadísticas, que se ven reflejados en cifras. Eh, y por eso es importante conocer un poco ya las historias propias, ¿no? De cada una de las personas que solicitan asilo en México. Hemos conversado que los motivos son fuertes. Una persona, a diferencia de una refugiada, a diferencia de una persona migrante, es una persona que tiene que huir de su país eh, porque su vida está en peligro, porque tiene persecución debido a violencia, inseguridad, conflicto, violencia de género y diversas otras causas que ocasionan que la vida esté en riesgo. Una persona refugiada no puede, por el principio de no devolución, no puede regresar a su país. Es decir, en el caso de todos y todas, no pueden regresar a El Salvador, no pueden regresar a Honduras, a Venezuela, porque ustedes ya son personas reconocidas con la condición de refugiados y si ustedes regresan, digamos, este proceso quedaría anulado, por decirlo de alguna manera, y su vida seguiría corriendo peligro. Eso es como la diferencia. Volviendo entonces a las circunstancias que hicieron que tu familia huyera de El Salvador, Gabriela, a lo mejor si puedes, imaginémonos que las personas que nos están escuchando en este momento realmente nunca han vivido algo así, ¿no? ¿Qué sucede luego de la lamentable situación en el que pues esta familiar, ¿no? Tuya es asesinada? Estamos hablando de feminicidio, estamos hablando que los países latinoamericanos, los países centroamericanos, para hacer el caso de esta emisión, eh, tienen altos índices de feminicidio, de violencia contra la mujer, ¿no? Cuando esto sucede, para no entrar en detalles de qué específicamente sucedió con esta persona, ¿tu familia cómo se siente? ¿Qué tipo de situaciones suceden con tu familia que les hace tomar la decisión, tenemos que irnos? ¿Y cómo es ese día que deciden salir de El Salvador? Sí, pues realmente fue como de que encontramos una carta amenaza y pues fue como que no, ya no hay opción, o nos vamos o nos vamos. Entonces, en ese tiempo nosotros no nos podíamos venir porque pues mis papás estaban separados y éramos menor de edad. Si mi mamá nos traía, iba a ser un robo. Entonces, fue como que mi mamá nos fue a llevar a otro departamento, aquí en México sería otro estado, y donde nos tuvo resguardadas mientras ella tuvo que huir del país. Entonces estuvo un año sin nosotras aquí, llega a México, un año sin nosotras, y en ese año pues ya también supieron dónde estábamos nosotras y fue como que fue contra nosotras las amenazas y las cosas malas. Entonces fue como que mamá le habló a mi papá de que no, por favor, tráetelas, crúzales el río. Pues nos cruzaron ambos ríos, México, El Salvador, Guatemala y Guatemala, México. Entonces fue algo como de vida o muerte porque realmente tener 11 años y pues vivir ese tipo de situación para mí hasta el momento ha sido un poco difícil como que el superarlo porque no cualquiera, pero realmente es como que pasa diario, porque diario huyen miles de familias y pues pasan por eso, por más, por desiertos. Entonces es complicado de contar, es difícil de creer también, pero realmente
fue algo que al final de cuentas vino y mejoró nuestra vida, ¿verdad? Porque si nos hubiéramos quedado allá a pensar de que no hubiera pasado, que no nos hubieran hecho nada, realmente sí lo hubieran hecho, porque se quedó otra familia lejana y sí, a ellos pues secuestraron una hija, pues también acuchillaron a un tío por el mismo problema. Entonces, ¿qué no nos pudo haber pasado si nos hubiéramos quedado? Sí, definitivamente lo que tú nos cuentas es muy difícil. Es muy complicado y sé que para ti está siendo también difícil compartirlo y te lo agradecemos muchísimo. Esto es una historia que nos puede hacer reflexionar. Todos y todas podemos convertirnos en personas refugiadas de un día para otro, de la noche a la mañana, por situaciones imprevistas que tienen que ver con proteger nuestra vida, ¿no? Muy bien. Eh, Voy con Marcelo y voy con Giovanni. Ustedes son hermanos, son hondureños y ahora son personas refugiadas, ¿no? Acá en México. Entiendo que ya este año están por tramitar su nacionalidad y tienen 2 años, me parece, de estar acá en México. Eh, bueno, con ustedes la pregunta es la misma. ¿Por qué salieron de Honduras? Y reiterar que la persecución de estos grupos llamados pandillas o llamados las maras en Centroamérica es una constante en los motivos de salida de las personas desde Honduras y desde El Salvador. No sé quién de ustedes quiera compartir o entre los dos contar un poquito pues de la historia, ¿no? Bueno, empezaré yo. Eh, Buenas tardes. Es un privilegio estar aquí, ¿verdad? Un honor. Eh, y pues acerca de mi experiencia personal y familiar, pues nosotros fuimos víctimas de lo que es la migración forzada. Fuimos víctimas de un grupo organizado que, como dijo la licenciada, es una constante que está presente en nuestro país y en casi todo Centroamérica, en donde nos levantamos un 30 de enero, todavía tengo presente el día, la fecha, del 2017. Nos levantamos, pues, como cualquier persona, a cumplir tus tareas, tus deberes, asistir a la universidad, convivir con familia. De repente, pues en la noche llega una actividad de la iglesia que se organiza. Estás conviviendo con tu comunidad, tus padres, tus hermanos, y de repente, pues aparece la noticia de que te informan las personas cercanas de que acaban de ver que un familiar, el más pequeño o el menor, es raptado por un grupo de personas armadas. A la fuerza se la llevan en carro y se va. A partir de ese momento es un antes y un después que marcó nuestras vidas. En ese momento se detiene el tiempo. Empiezas a buscar a tu hermana pequeña, no la ves por ningún lado. El miedo, el pánico, la desesperación se apoderan de uno, de tu familia. Tu mamá cae de manera grave porque es diabética. Tu papá padece la presión, se vuelve completamente loco. Y a partir de ahí, pues, empieza una búsqueda por encontrar a tu hermana. Fue un lapso de 7 días, una semana prácticamente, en el que tratábamos de buscar un acercamiento, una pista que nos llevara hacia nuestro familiar. Lastimosamente no se daba nada. Mientras realizábamos la búsqueda, llegaban a nosotros las amenazas, que no hiciéramos nada, que ellos podían actuar contra nosotros y así.
milagrosamente, pues, encontramos a un voluntario, un sacerdote, que actuó de manera voluntaria con nosotros. Funcionó como intermediario para interceder y poder ver si él llegaba o se contactaba con esas personas para ver si podíamos recuperar a nuestro familiar. Gracias a Dios se logró. Fueron 7 días de mucha angustia, desesperación, pánico, donde entregaron a nuestro familiar, pues ya ellos se contactaron, se pusieron de acuerdo con mi papá, enviando mensajes de que la iban a ir a dejar a otro lugar para pasar recogiéndola. En ese momento, pues se va con el sacerdote, se recoge el familiar y pues a partir de ahí empieza lo que es un calvario para nosotros. No sé si Marcelo también quiera como compartir un poco. Tengo unos 3 minutitos, pero Marcelo, ¿qué quisieras como complementar a lo que Giovanni ya ha compartido en este momento? Que ya llegó a ese punto de la historia. Ahí empieza una nueva vida prácticamente, ¿no? Sí, muy buenos días. Es un gusto poder estar aquí y poder compartir un poco de la historia de nosotros, ¿verdad? Digo un poco porque la magnitud de las historias que cada persona migrante y refugiada vive nunca puede ser explicada a detalle, ¿verdad? Ya, claro, uno quisiera poder contar cada minuto de manera ordenada, ¿no? Cómo sucedieron las cosas, pero bueno, el objetivo es dar el mensaje, ¿no? Nosotros dejamos de lado pues los detalles, las huidas, las amenazas, los despojos que uno sufre, las condiciones que le imponen estas personas a uno. Y claro, la peor parte se la lleva la persona que sufre esto, ¿no? Involucrada, que en este caso era mi familiar, que los peores traumas se los lleva esta persona, ¿no? Y porque ella vivió en carne propia, ¿no? O sea, estas situaciones. Nosotros, o sea, el sufrimiento que nosotros sentimos, nosotros sabemos que es, por así decirlo, inhumano, ¿verdad? Porque es un ser querido de uno. Entonces es como de que algo que no tiene una explicación tan fácil ni tan sencilla, ¿verdad? De digerir ni de dar, porque es aparte de doloroso recordar, es de muy mal gusto, ¿no? Revivir estos traumas. Pero a pesar de lo negativo de esto, pienso que es necesario, ¿no? Dar a conocer estas historias, porque hoy en día no, los seres humanos estamos careciendo del sentimiento de humanidad, ¿no? Que nos caracteriza. Entonces, sí, al final de los 7 días, pues se llegó al acuerdo, ¿no? De recuperar a mi hermana y, y se nos impusieron una serie de condiciones, ¿no? Que era dejar el país sin poder tomar nada de nuestra casa, o sea, dejar todo, olvidar todo, ¿no? Así con lo que andábamos puesto, pues salir nada más. Y sin saber a dónde ir también, ¿verdad? Porque uno no es como que está preparado de un día a otro de agarrar sus maletas, en este caso que no dejaron tampoco, ¿verdad? Entonces, no está preparado uno para estas situaciones de huida forzada. Entonces, pues salimos de un día a otro sin despedirnos de amigos, familiares y solamente con papás, hermanos y sobrinos. Salimos del país, fuimos solicitantes de refugio en otro país centroamericano, que las amenazas tuvieron alcance a ese país también.
porque Centroamérica es muy pequeño, ¿verdad? Entonces los países son fáciles de transferirse de uno a otro. Entonces, las amenazas nos alcanzaron al otro país donde solicitamos refugio y fue cuando nos vimos obligados a migrar, ¿verdad? De nuevo, ya con rumbo a México. Primero salió mi papá porque no se contaban con los recursos para salir todos juntos, ¿verdad? Entonces mi papá salió a buscar esa oportunidad para poder como tener esa reunificación familiar, ¿verdad? Luego de que él llevara el proceso, gracias a Dios, se dio en México todo bien. Mi papá llegó, el proceso fue muy eficiente. Entonces, ya... A lo mejor me voy a quedar ahí, Marcelo, Sí. Giovanni y Gabriela, porque el tiempo, pues, lo dijimos, ¿no? Antes, Sí. se pasa muy, muy rápido. Creo que la razón que han expuesto ustedes tres en este primer bloque nos hace sentir frustrados, frustradas, nos hace sentir impotentes, nos hace sentir tristes, nos hace sentir enojados, enojadas, nos hace sentir de todo, ¿no? Es un altibajo de emociones. Para ustedes me imagino que completamente el triple de lo que estamos sintiendo yo, Zulexi, Alejandra, que están aquí en el programa, y las personas que nos están viendo, ¿no? Antes de cerrar este bloque, en dos palabras, si ustedes pudieran decir o ejemplificar con algo qué significó esa huida de su país, ¿qué palabra dirían? ¿Qué frase dirían? Así para cerrar e irnos a la pausa. Yo diría que cada huida para cada persona es un nuevo nacimiento. Sería un renacer también. La oportunidad de alcanzar lo que habíamos creído perdido. Tengo que hacer una pausa. En el segundo bloque conversamos con Zulexi y conversamos con Alejandra de Venezuela, con motivos diferentes, pero también forzadas a huir de su país bajo circunstancias completamente difíciles. Quédense con nosotros y piensen, mientras estamos oyendo estos testimonios, que cualquiera de nosotras y cualquiera de nosotros puede vivir de repente una situación similar a esta y convertirse en una persona desplazada por la fuerza en búsqueda de sobrevivencia, que son justo los casos que estamos conversando hoy, en este diálogo, diálogos de la huida. Ya volvemos. Ya estamos en el segundo bloque de esta segunda entrega o programa especial en el marco del Día Mundial de las Personas Refugiadas. Y a esta emisión le hemos llamado Diálogos de la Huida, conociendo testimonios de personas refugiadas, solicitantes de asilo, poniéndole rostro a estas cifras y a estos datos que vemos pasar en las noticias y que son fríos, ¿no? Los números son fríos, pero las historias son impactantes, las historias nos hacen reflexionar, nos hacen pensar que en cualquier momento podríamos vivir nosotros y nosotros estas situaciones como personas que tengamos que huir. Este segundo bloque vamos a conversar con Zulexi Rivero y con Alejandra Figuera. Ellas son venezolanas y ahora son refugiadas acá en México. Vamos a dedicar entonces este bloque a conocer un poco sobre los motivos de salida de las personas venezolanas, ¿no? Que solicitan asilo en otros países y para el caso, pues, en México. Primer bloque, entonces, lo dedicamos a conocer motivos de personas que salen de Centroamérica, que huyen de Centroamérica. Hoy vamos con el caso de la población venezolana, que también sigue siendo altísimo el número de personas que huyen de Venezuela y buscan solicitar asilo, ¿no? En otros países. Zulexi, Alejandra, bienvenidas y gracias por aceptar este tiempo en sus agendas. La pregunta entonces, ¿por qué saliste de tu país? ¿Con quién iniciamos? Bueno, muy buen día, un bendecido y feliz día para todos. Muy agradecida de esta participación con el ACNUR porque el apoyo ha sido inmenso, de verdad que gracias, gracias, gracias. Bueno, quiero comentarles mi testimonio
tengo el coraje, la valentía de compartirlo, y quiero decirles que evaluando la situación es muy compleja para el venezolano. Desde mi punto de vista, es multifactorial. No tengo un motivo único, pero sí le puedo contar que en las áreas o ámbitos del desarrollo de la vida, en mi caso llevaba una vida, como comentaba uno de los participantes, creo que fue Giovanni, en donde tú tienes una vida, un quehacer cotidiano, digamos, normal. Desde que nací, vengo de un hogar con una familia unida por ambas partes, por mamá y papá. Actualmente seguimos así, y resulta que fui viendo que hubo un deterioro en la calidad de vida de mi país. Ya yo me hago madre, tengo 2 hijos, y empiezo a ver que va disminuyendo algunos aspectos de la vida, como por ejemplo, les puedo decir que a nivel económico es donde hay un gran impacto, porque yo me doy cuenta que mi sueldo, que era aproximadamente, para ubicar los $6 mensuales, ya no me satisfacía, no me ayudaba a alcanzar a cubrir los gastos básicos. Ya no lo podía hacer. Resulta que yo tenía 2 trabajos en Venezuela. Eso también me deterioraba porque era mucho el esfuerzo y poca la remuneración. Si yo estaba viendo que me estaba como acabando, disminuía la atención en mi familia para lo que recibía. En estos 2 trabajos, lo ilógico era que para poderme trasladar de uno al otro, uno tenía que hacer largas colas, no sé si aquí le llaman como filas, para poder llenar el tanque de mi automóvil. Lo otro era que yo no tenía el presupuesto para mantener el mantenimiento de mi vehículo. Eso por un lado. Entonces yo me fui dando cuenta que esas metas que tenía en ese hogar que me apoyó siempre, donde teníamos vacaciones, recreación, ya yo no podía dárselo a mis hijos. Cuando yo llego a esta universidad, como estudiante universitaria era lo máximo que yo quería lograr en mis metas, dije, bueno, quiero ser hasta la decana de la facultad donde yo estudio. Eso era para mí la meta máxima. Me doy cuenta que llego, logro mi cargo fijo en la universidad, pero no logro satisfacer, no logro recibir esa remuneración por mi servicio prestado. Yo dije, bueno, ¿pero qué está pasando? Yo caigo en una profunda apatía, es como que tú no sientes nada y es como que vas perdiendo la esperanza. Yo pienso que cuando tus sueños como que se ahogan, se acaban, es como dejar de vivir. En otro aspecto, a nivel social, aproximadamente para el 2017, ocurre un segundo estallido social muy fuerte donde hay mucho movimiento en la calle y resulta herido y fallece un primo, se llama Daniel Kellis, y es muy impactante para la familia, porque en medio de esa situación donde según Constitución hay un derecho para manifestar, resulta que eres víctima de los mismos entes de seguridad que deberían protegerte o administrar la fuerza de manera equitativa. Eso no ocurre. Queda mi primo fallecido sin justicia porque no hay un responsable. De paso, al año, su madre, o sea, mi prima, no aguanta el dolor, no aguanta la indignación y nos deja también. En ese mismo movimiento, un momento de manifestación social, en mi urbanización, un lugar privado y cerrado, es invadido por entes de seguridad de mi país, como les decía, que ellos tienen que resguardar nuestras vidas y recobrar el orden. Pues no fue así. Yo me asomo por la ventana y veo que van entrando con, no sé si dicen acá, con capucha, cara tapada igual, solo se ven los ojos. Y yo muy nerviosa le digo a mis hijos que se agachen porque están haciendo detonaciones que no es lo reglamentario, más aún cuando estás entrando a una residencia privada donde hay solo familias. Era un domingo, me recuerdo, todos estábamos descansando, varios vecinos nos acercamos a mirar qué ocurría y decíamos en voz alta hacia la calle, hoy es nuestro día de descanso, somos familias, trabajamos, estamos con nuestros hijos, ¿qué pasa? Una de esas soy yo y me asomo y digo que por favor, que mis hijos están asustados por las detonaciones y lanzan gas lacrimógeno. Todo estaba como un poco
oscuro. Cuando logro mirar, como les contaba, veo un arma larga enfrente así de mi cara. Porque yo vivía en planta baja. No sé, ese ente de seguridad, que no sé quién era, tenía la cara tapada, se acerca, me apunta a la cara y me dice que haga silencio porque si no me explota la cara. Pues imagínense, yo quedé de verdad en una situación de impotencia y tú dices, pero entonces ¿quién me protege? ¿A quién recurro? A partir de ahí yo le perdí la confianza, la fe y el respeto a la autoridad en mi país. Ok. Sí, entonces, ¿qué hago yo? Decido entonces, empezamos a ver la manera de cómo organizar nuestras vidas, recuperar la calidad de vida que habíamos perdido, porque además tenemos nuestros hijos, queríamos que siguieran estudiando, el fútbol, las actividades complementarias que pueda hacer un niño, y nosotros revivir, porque nos sentíamos, mi esposo, buscando esto es como un laberinto sin salida, donde cada vez se te van poniendo en el mismo país, donde tú dices, abre una puerta, no, hay un obstáculo, tú te llenas de mucha frustración e impotencia, y de verdad no es vida. Sí. Entonces, ¿qué ocurrió? Como te digo, quedamos en una situación de dudar de miedo por nuestra integridad física. Claro, claro. Alejandra, voy a retomar con Zulexi ahora. ¿Viviste algo similar, Zulexi? ¿Hay algunas diferencias con tu historia? ¿Tienes niños, niñas? ¿Cómo lo viviste tú? Para cerrar también este bloque. Hola, gracias por invitarme. Es difícil, muy, muy difícil para mí hablar de mi historia, porque siento que no la he terminado de vivir. Sí. A pesar de que soy refugiada en México y que agradezco muchísimo a ACNUR y a México por cómo me ha tratado, mi papá sigue en el... Mi huida fue la suma de muchas situaciones, no solo situaciones económicas, porque yo siempre he sido muy nacionalista y bueno, uno se vuelve hasta cierto punto, ¿qué te puedo decir? Soporta muchas cosas por seguir aferrado a su país, a su familia, a su gente. Yo tengo casi 2 años en México y sigo llorando por mi país, sigo llorando por mi gente, ¿qué puedo decir? Tengo 4 niños, hermosos niños. Cuando te das cuenta que tus hijos ni siquiera pueden ir a la escuela, cuando te das cuenta que tu país se está acabando, que tienes que irte, huir de tu vida. ¿Con quiénes te veniste? ¿O con quiénes huiste? Con mis 4 niños. Nosotros vinimos, yo solita, con mis 4 hijos. Y en medio de una situación horrible, nosotros perdimos a mi sobrinito, que era un niñito, un bebé. Se cayó en una piscina y vivía en una zona alejada. Como no había gasolina, no había... Yo sé que es triste que no lo pudieron ayudar. No lo pudieron ayudar porque no hubo forma de llevarlo hasta un centro de salud. O sea, lo perdimos y solo lo perdimos, ¿me entiendes? Uh-huh. Eso había pasado una semana antes de que yo ya saliera del país. Yo no salí directamente de Venezuela. Nosotros tuvimos que salir por la frontera hacia Colombia y atravesar toda Colombia para poder llegar al aeropuerto. Nosotros estuvimos 2 días en el aeropuerto porque, para serte sincera, no teníamos más dinero como para alojar en ningún lugar. Nos quedamos en el aeropuerto y de ahí nos vinimos acá a México. Fue un poco difícil nuestra entrada en México. Te cuento, yo llegué, siempre he sido una persona muy honesta, siempre he sido muy clara en lo que digo, a veces hasta demasiado clara, ¿no? Cuando a mí me preguntan, ¿qué vienes a hacer a México? Pues yo le dije, venimos a México porque necesitamos ayuda.
nos tenemos que quedar acá. Tengo mis hijos y ya no puedo estar allá. Hay una suma terrible de cosas. Sí. Aunado a la situación que ya todo el mundo conoce, esta que no hay electricidad a veces. Vivía en el estado Zulia, un estado donde hay muchísimo calor, y nosotros estábamos hasta 12 horas al día sin electricidad. El agua potable era una odisea. No podían ir a clase los niños. Yo tengo un niño discapacitado, mi niño Alexis, y necesitaba mucha ayuda. Ya no tenía él oportunidad de llegar a esas ayudas médicas ni ningún tipo. Yo estuve hospitalizada por un periodo largo de tiempo. Yo estaba sola con mis hijos, tengo a mi papá y mi mamá, pero mi papá en ese momento estaba con mi hermana, quien tenía otras situaciones, estaba en otra zona del país. La abuelita de mis hijos, la otra abuelita de mis hijos me colaboraba, pero fíjate, a mí me hicieron una operación donde prácticamente estuve sola, tuve unas personas geniales que quisieron acompañarme, ¿verdad? Estuvieron conmigo en ese momento, pero esa operación salió muy mal, yo estuve al borde de morirme, o sea, yo decía nada más dejar a mis hijos sin su mamá, pues. Y todo era como una suma de cosas, ¿no? Y traía todas estas pruebas. Realmente a mí me daba tristeza conmigo misma, porque cuando yo entré a México, ¿verdad? Yo traía todas esas pruebas, ¿no? ¿Cómo prueba alguien, Sulexi, esto que estás diciendo? ¿Cómo prueba alguien que el niño no puede ir a la escuela? ¿Cómo prueba alguien que el agua potable faltaba? A lo mejor es algo que a quienes estamos escuchando piensa, pero ¿y eso cómo se comprueba? Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo tenía un archivo, ¿verdad? Un archivo, parecía una cosa loca. Yo soy profesora. Ay, disculpe. No te preocupes, no te preocupes. Lo Lo que yo estoy diciendo es, digamos, algo que podría parecer hasta risible, ¿no? Para ustedes que han vivido allá, que han salido de Venezuela. Pero países como México incluso u otros de Latinoamérica podrían verlo de diferente manera, ¿no? Por eso te preguntaba. Tengo 4 minutitos y vuelvo contigo entonces. Para que me contestes brevemente, ¿cómo comprueba alguien este tipo de situación? Atienden lo que yo veo como pruebas es más o menos había sido que yo traía, no sé, informes médicos de desmejoras de mi hijo, Okay. informes médicos de mi condición, tenía hasta unos análisis sociales que me habían realizado. Entonces yo traía todo eso, ¿me entiendes? Era como mostrarle, mira, yo necesito ayuda porque ya mis hijos están pasando por esto. Es una situación muy compleja, no puedo seguir en esta situación. Entonces, eso fue lo que intenté yo cuando entré a México. A la final me dejaron pasar con una ayuda grande que me dio Sin Fronteras. Ellos me personaron en el lugar, ¿verdad? Porque es bien sabido que es un poco complejo entrar, más que todo con varios niños. Entonces, pues sí, después que entré, bueno, uno viene con una profunda tristeza, ¿no? Como trayendo todo eso encima que todavía tengo encima, ¿no? Pero uno dice, bueno, saqué a mis hijos de allá. O sea, vamos a ver cómo podemos reiniciar, ¿no? Uno siempre dice, vamos a ver de qué forma puedo seguir confiando siempre en Dios. Y después me encontré con ACNUR, ¿no? Casualidad, porque otra gente te lo recomienda. Pero realmente fue difícil. Para mí salir del país todavía es difícil, haber salido. Si yo te pregunto, Sulexi, y también para ti, Alejandra, para irnos a la pausa, una frase, una palabra, 2 palabras, no sé, una frase en la que tú le quisieras hacer sentir a alguien que no ha vivido esto, lo que tú sentiste, lo que ustedes sintieron, ¿qué le dirían? Yo diría que es horror, terror, pánico. Tú, Alejandra. Bueno, yo diría que son
pruebas de supervivencia. Yo me sentía en el campo de concentración más grande de la historia. Muy bien. Bueno, los bloques entonces que hemos conversado con Alejandra, con Zulexi, con Marcelo, Giovanni y Gabriela, apenas nos han dado un vistazo como muy general sobre los motivos. Es decir, a lo mejor usted que nos está viendo se está quedando con la idea que entonces Zulexi y Alejandra salieron de Venezuela huyendo con sus hijos, con su familia, por una situación compleja, complicada. A lo mejor igual, y nos quedamos cortos en entender profundamente el análisis, ¿no?, político, el análisis económico, social de lo que se vive en Venezuela, de lo que se estaba viviendo en ese momento. Pero solo con pensar que ellas dicen que fue horroroso, con pensar que es una prueba de sobrevivencia, de supervivencia, nos da la idea de que fue una situación sumamente complicada, una situación desgarradora y que están aquí hoy contando la historia, ¿no? En el caso de Giovanni y de Marcelo, huyeron de Honduras junto a su familia hace un par de años por un tema de seguridad, por un tema de grupos criminales, ¿no?, buscando y asediando y amenazando. Imagínese usted cómo se sintiera si viviera esto. A lo mejor muchos de ustedes lo han vivido y sería muy desagradable, ¿no?, conocer esa parte de las historias. Pero también esta parte de resiliencia, también esta parte de que la gente se sobrepone a las circunstancias, porque la vida familiar, porque la unidad familiar es primero, ¿no? Y es el motor que priorizan estas familias y que han priorizado ustedes, ¿no? Ustedes 4. Gabriela ya tuvo que salir del programa por otras razones, pero bueno, nos quedamos con eso entonces para venir al último bloque. En el último bloque vamos a hablar cómo fue su proceso para establecerse en México y también que contemos algo lindo de Honduras, algo lindo de Venezuela, ¿no? Tal vez de comida, tal vez de playas, tal vez de montañas, no sé. Para que nos quedemos también con esta sensación de que todos los lugares tienen también cosas bonitas que compartir y en la diversidad, ¿no?, cultural también se enriquece, también se enriquecen las comunidades, ¿no?, las sociedades. Y eso bonito es lo que ustedes están ahora compartiendo con la comunidad mexicana donde ahora residen. Ya volvemos, quédense. Último bloque de este diálogo de la huida en el marco del Día Mundial de las Personas Refugiadas, de la segunda entrega de este programa especial de Con los Refugiados. Preguntas que nos hacen falta. ¿Cómo fue su proceso para establecerse en México? Y que nos cuenten algo lindo de Venezuela, de Honduras. Voy con Giovanni. ¿Cómo fue su proceso para llegar a México? Sí, bueno, nuestro proceso pues fue de manera como cualquier otro migrante, de viajar en bus hasta México, hasta Chiapas, realizar un proceso ahí y luego después de ese proceso seguiría la segunda etapa, que es la reunificación en la ciudad donde te vas a establecer para seguir con tus compromisos. Como toda persona, pues mi experiencia fue llena de expectativas, el querer lograr metas, sueños, etc. Y también llena de cierta incertidumbre por el qué pasará el día de mañana, si seremos aceptados, si lograremos nuestras metas de seguir estudiando y así sucesivamente. Cabe recalcar que más allá del acompañamiento, de los esfuerzos que realizan las organizaciones como ACNUR, Comar, Fray Matías, Derechos Humanos, recalco el poder, la fortaleza de que tiene cada miembro de cada familia en el soportar y mantenerse firme en este proceso, porque no es cualquier cosa. Se ocupa voluntad y paciencia más que todo, y sobre todo esperanza. 2 años después, hemos logrado muchos de nuestros objetivos que traíamos en nuestra mochila, en nuestra mente. Estamos estudiando en la universidad, cursamos ingeniería,
3, 4 meses, 5 meses después ya somos residentes mexicanos, estamos participando en actividades y 2 años ya ahorita, pues un par de meses ya, si Dios lo permite, nos nacionalizamos mexicanos y ahí podemos ver el trabajo, el esfuerzo bilateral entre las instituciones y las familias que juntos hacen valer lo que es el compromiso de lo que realmente se busca en estos espacios. Ok. Marcelo, ¿tú crees que las personas les tratan diferente? No sé, a lo mejor más compasivas. ¿Cómo sintieron que les trataron aquí en México las personas donde ustedes llegaban y contaban esta situación? Bueno, yo pienso que no es solamente en México, ¿verdad? Sino es en todo el mundo en general, porque la diversidad de personas significa diversidad de pensamientos, diversidad de creencias, prejuicios Costumbres. y costumbres, cultura, o sea, no es un mundo, es un universo, una persona, ¿verdad? O sea, es totalmente algo que no se termina de explorar. Entonces, al momento uno de contar su historia, muchas veces está el grupo de personas que entienden, ¿no? Que siente empatía hacia las historias de nosotros y dice, bueno, estas personas simplemente quieren una oportunidad que se les quitó en su país, ¿verdad? Y está el grupo de personas que cree que uno viene a quitarles oportunidades, ¿no? Entonces, creo que es algo muy variado, ¿no? Dependiendo del tipo de persona con el que uno se encuentre, en el entorno que uno se encuentre. ¿Qué es lo que más te ha costado a ti para adaptarte aquí a México? La verdad que a mí no me ha costado nada. Ni la comida. No, ni la comida me encanta, la verdad. Soy fan de la comida de México. Qué Es bueno. muy, muy deliciosa. Entonces, aparte que las personas aún, yo digo que es culpa de la desinformación, ¿no? Que se maneja, la falta de esta conciencia, ¿no? De esta sensibilidad humana. Y entonces, no culpa a las personas, ¿no? Que no entienden la situación. Entonces, a pesar de todo eso, las personas son muy alegres, ¿no? Entonces uno como que se contagia de eso. Porque, como digo, al igual que los virus malos se dispersan, ¿no? La alegría es igual, ¿no? Es como una cura a los malos hábitos, a los antivalores. Entonces, esta alegría viene y se esparce, ¿no? En las personas. Claro, uno viene con el doble de ánimo de vivir y esta alegría lo motiva a otro doble más, ¿no? Entonces, me siento muy feliz, muy fuerte, con ganas de, uno quiere pues salir y conocer el mundo, ¿no? Disfrutar su vida. Lo único que uno quiere es eso, ¿no? Disfrutar la vida y no perjudicar a nadie, a ninguna de las personas. Y ser refugiado no implica ser objeto de ayuda, ¿no? Sino que también queremos devolver lo que se nos da. Queremos ser útiles a la sociedad, porque tampoco es como que nos gusta que digan, ay, pobrecito, no, son víctimas únicamente, ¿no? Queremos aportar algo a la sociedad también, ¿no? Estoy seguro que las personas que estuvimos hoy aquí, queremos dejar un legado, porque nos hemos dado cuenta que no es lo material, sino los legados que perduran a través de la historia lo que vale, ¿verdad? Que son las acciones. Y justo ustedes son ejemplos, ¿no? de esta resiliencia y de querer contribuir a las comunidades que les han abierto la puerta para estudiar, para establecerse, para trabajar, para que sus hijos e hijas vayan a la escuela, en fin, bueno, para tener acceso a temas de salud. Alejandra, brevemente también, tu proceso, ¿cómo te sentiste? ¿Hubo algo que recuerdas? No sé, o quieres compartirnos algo de lo que extrañas de Venezuela. Bueno, quiero decirles que en mi caso, yo comparo nuestra salida de Venezuela como la película del Titanic. Es muy impactante porque ahí toda la familia decide quién se va y quién se queda. No todos tenemos la oportunidad de salir, no es tan fácil trasladarnos de Venezuela a México. Es una inversión económica, no podemos llegar caminando. Y lo otro es que cuando te despiden tus padres, te dicen, allá te va a ir mejor. O sea,
María y José se sacrifican y dicen, no, tú, ve tú, sálvate tú y tus hijos, literalmente como una película. Es un drama que uno lleva. Nos fuimos también en bus hasta Colombia. Lo único era que si yo tenía la duda de cómo iba a ser el proceso migratorio en frontera con relación a migración Venezuela, justamente. Ya pasando a Colombia, respiró una paz, nos veíamos la cara y ya se sentía cambios en nuestras vidas. Fue muy emocionante. De allí llegamos a Ciudad de México. Migración, excelente la bienvenida. De verdad nos sentimos en casa. Cuando llegamos acá, sentimos que volvimos a nacer y que esta es nuestra casa. El proceso ha sido muy fácil para nosotros. Llegamos a Comar, fue muy breve. Yo creo que en 6 meses ya pasamos por los 3 tipos de residencia: visitante por ayuda humanitaria, temporal y permanente. Migración, del Instituto Nacional de Migración recibimos el mismo apoyo. De verdad que fue un trámite muy sencillo. De verdad que hay oficiales con mucha capacidad de atención y se les agradece. Pues claro, para llegar a este trámite es importante mencionar que a través de la ACNUR, porque yo lo encontré así, mi cuñado, que es quien nos recibe, me da la información de que existe algo llamado la COMAR. Desde ahí empieza mi proceso de investigación, llego a la ACNUR y veo que hay entes que son de la ACNUR, que a través de ellos canalizan toda esta información. PCR, las 3 charlas importantísimas, recuerdo mucho a Isabela, porque se llama como mi hija, fue quien nos recibió, nos abrió el expediente. Esas personas son unos seres especiales, de verdad, serviciales 100%, Dios los bendiga. Luego fuimos también con Sin Fronteras, ambas han hecho un complemento para darnos información. En el INEA decidimos actualmente seguir con nuestros sueños. Ya nuestros hijos están desde que llegamos, teníamos 1 semana y ellos se incorporaron y continuaron sus estudios. Ahora nosotros decidimos que queremos continuar estudiando. Como decía uno de estos chicos participantes, queremos ser productivos para México, incorporarnos laboralmente, pero queremos indagar en otras áreas de conocimiento. En el INEA, la señora Virginia Soto nos atendió, creo que es Centro Comunitario Paulo Freire. Excelente, la atención tan humana, tan empática, como la pregunta que hacía, son muy empáticos, y hemos conseguido acá que yo les digo a los mexicanos que son chéveres como los venezolanos. Son chéveres, sí. Son chéveres. Sí, sí. Alejandra, tengo que interrumpirte y discúlpame para poder cerrar el bloque con Zulexi. Zulexi, ¿qué sueños quieres cumplir acá en México con tu familia? Hay una infinidad. A ver, cuéntanos unos 2. Quiero lograr que mi hijo pueda acceder a todo el apoyo que necesita. Esa es la primera. Y yo creo que es un sueño compartido de todos nosotros. La razón más importante, no solo mía, sino de toda mi familia por la que salimos del país, fue lograr que mi hijo tenga mejores oportunidades. Mi proceso fue genial. ¿Qué te puedo decir? Fue un poco difícil al entrar, pero luego nos apoyaron mucho. Yo quiero dar gracias públicas a toda esta gente que ya María Alejandra mencionó, y les quiero decir que han sido muy importantes en nuestras vidas. Gracias. Esa oportunidad, ¿verdad? Es la oportunidad que merecemos. Y sí, quiero aportar mucho al país, quiero trabajar, quiero poder demostrar que no venimos a estorbar, ¿me entiendes? Una vez una persona me dijo eso, y le dije, algún día te darás cuenta que no es así, que venimos a colaborar. A contribuir, por supuesto. Venimos de situaciones fuertes, y a veces les digo, tengan cuidado con lo que hacen con su país, porque es la oportunidad. O sea, nosotros le podemos decir
nuestras experiencias y podemos ayudarlos a que no vayan a cometer nuestros mismos errores, ¿no? Y que este país es hermoso, es maravilloso. Y ha sido un país donde hemos encontrado oportunidades, porque no en todos los países te recibe Comar y te ayuda con tu proceso, y no en todos los países encuentras al ACNUR, aunque sí está en todos los países, pero no en todos tienen la oportunidad de ser tan directos, ¿me entiendes? Aquí ellos te agarran, pues yo tuve muchos problemas, más bien como de depresión y estas cosas, y necesitas ayuda psicológica, hasta en eso te ayudamos, ¿no? Y es entendible por todo lo que ustedes pasan, definitivamente. Sí, entonces, ¿qué te digo? Así como me he conseguido poquititas personas que tienen como sus observaciones sobre uno, que son fuertes, pues me he conseguido otras que son grandiosas, excelentes. Entonces, yo agradezco siempre por lo bueno, siempre me quedo con lo bueno. Añoro mi país, se los digo todos los días de mi vida, es el país más hermoso del mundo con todos sus problemas, pero gracias a Dios estoy en un país que es igual de hermoso y tiene mucha gente buena, y bueno, aquí estamos, tratando de continuar y tratando de llevar a nuestros hijos por el mejor camino. Muchísimas gracias, Zulexi, Alejandra, Marcelo, Giovanni, Gabriela también, que nos acompañó en los dos bloques anteriores. Bueno, surgen muchas emociones, surgen muchos sentimientos, primero de agradecimiento, luego de empatía hacia ustedes. México es por tradición un país que abre las puertas a personas refugiadas. Como dijimos, hay cosas lindas, hay cosas a las que son difíciles, a las que adaptarse por tema cultural. Aunque hablemos el mismo idioma, el mismo lenguaje, ¿no? Pero siempre el apego que uno tiene a su país, y me incluyo, yo como salvadoreña, siempre va a permanecer. Pero lo bueno es que ustedes están aquí, sobreponiéndose a lo que vivieron, y que México les ha abierto las puertas para todas estas metas y proyectos que ustedes tienen como individuos y como familia también, para sus hijos, sus hijas, sus padres, sus madres. Bueno, les agradezco muchísimo haber compartido estas historias, los motivos. Cuídense mucho y esperamos seguir cerca de ustedes, y agradecemos también la contribución que ustedes como personas refugiadas y que todas las personas refugiadas hacen a las comunidades que les reciben, porque son personas que contribuyen, porque son personas que vienen también a entregar sus capacidades y sus habilidades para estas nuevas sociedades donde inician pues una nueva vida, ¿no? Así es que bueno, gracias por habernos acompañado en esta emisión de Diálogos de la Huida, que fueron hechas por el marco del Día Mundial de las Personas Refugiadas. Gracias a PCR y también a Sin Fronteras por habernos ayudado a coordinar esta emisión. Bueno, pues quédense atentos para la próxima emisión de Con los Refugiados. Que tengan un buen día.